Bueno, señoras y señores, muy buenos días. En esta mañana de hoy vamos a tener la gran fortuna y oportunidad de tener una charla muy amena con un personaje muy conocido acá en el departamento del Tolima, que es el doctor Rodrigo Peláez Vila. Él es el propietario de la hacienda Doyare, ubicada en Alvarado, una empresa dedicada al tema de lechería, una empresa dedicada al tema ganadero, obviamente, enfocado muy hacia al Brahman Gris. Doctor Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Carlos Gustavo. Muchísimo gusto en tenerlo aquí hoy. Como le dije hace un ratico, quiero que se sienta como en su casa. Es para mí un placer y un agrado y un honor tener la invitación suya a conversar sobre temas ganaderos y sobre lo que ha sido mi vida en este aspecto. Doctor Rodrigo, el honor es para nosotros desde el Comité de Ganaderos. Obviamente hacemos la aclaración a quienes nos están viendo a través del canal de YouTube, a través de las redes sociales. Estamos guardando las distancias precisamente, atendiendo los protocolos de bioseguridad que, pues obviamente por el bien de todos, estamos adelantando en este tema de la pandemia del COVID. Doctor Rodrigo, estamos nosotros hoy en el tema, en las historias de Ultrafinca, buscando precisamente toda esa historia, rescatar toda esa historia que hay de la ganadería en el departamento del Tolima y, por qué no decirlo, como lo han manifestado nuestros invitados anteriores, el apoyo o todo lo que ha construido el sector ganadero del Tolima hacia Colombia, hacia Latinoamérica, hacia toda Suramérica. Yo creo que empecemos a hablar de quién es el doctor Rodrigo Peláez. Cuéntenos un poco de su vida, doctor Rodrigo, cómo llega un economista al tema de la ganadería, cuál ha sido ese vínculo o ese amor que usted ha manifestado siempre hacia el sector rural. Gracias, Carlos Gustavo. Yo nací en el seno de una familia vinculada al campo. Mi abuelo Peláez tenía una hacienda que compró cerca de Ibagué de nombre Buenos Aires y por el lado de mi madre, también mis abuelos Vila, abuelo Alejo Vila, tenía la hacienda Atoviejo, de la cual forma parte Doyare. Esta hacienda se partió en el año 1956 entre la generación de mi madre y Doyare hace parte, fue lo que le correspondió a ella y a una tía muy querida que toda la vida llamé madre, entre otras cosas también, mi mamá Alicia, le decía, y así crecí diciéndole mamá también, fue para mí un ser muy especial. Y Doyare hacen dos derechos de lo que era la hacienda Atoviejo originalmente de mi abuelo Vila. Eh, entonces, crecí mis primeros años en Buenos Aires y surgí naturalmente, pues mi esencia es tremendamente campesina, esencialmente campesina, y sentía un amor sumamente grande por el campo desde pequeño. eh, Cuando entraba a los montes con quebradas, el oír el ruido del agua, el sentir el aroma de las flores de los árboles, de los montes, todo este ambiente, el canto de los pájaros, para mí era algo que me encantaba, pues que me hacía vibrar y aun cuando era sumamente flaquito, 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 lamentablemente no continué así, era con mucha energía y aprovechaba muy a cabalidad pues todos los días y de ahí adicionalmente pues surgió también el gusto enorme y la pasión por el ganado. Le voy a contar algunos detalles. Quisiera no extenderme tanto porque de esto yo le podría hablar a usted mucho tiempo, porque para mí pues es una satisfacción enorme, por eso estoy muy complacido de que usted me invite pues a este tipo de charlas. Desde los 4 o 5 años asistía con mi padre al ordeño de la mañana allá en Buenos Aires,
resulta que a las 5 de la mañana me levantaba él y me metía a la ducha. Eso era un agua fría en aquella época en Buenos Aires, que estaba a unos 750 metros sobre el nivel del mar, pero pues el clima en aquella época hacía que el agua fuera todavía bastante fría. Y como era como un alambre de flaco, me decía al agua patos, me metía a la ducha y de luego tenía que frotarme con una toalla porque yo salía tiritando. Tiritando, llegaba prácticamente a la cerca del corral donde se iniciaba el ordeño y me tenía que acurrucar al lado de una lámpara Coleman para calentarme algo. Yo recuerdo que comenzaban a entrar las vacas, desde el principio me acuerdo, había una reina negra y una reina blanca y la danta, y recuerdo y no se me olvida desde aquella época que eran de las primeras que entraban, sobre todo la danta, y esto para significarle que de ahí en adelante tuve un amor y una pasión por la ganadería enormes. Desde luego, no solamente la ganadería vacuna, sino los caballos también me han gustado muchísimo. A los 4 años, que ya hoy no es nada especial porque tengo unas nietecitas que creo que Julieta tal vez desde los 3 años monta sola a caballo. Yo desde los 4 años montaba solo a caballo, me caí 2 veces del caballo por quedarme dormido, porque con mucha dificultad me hacían desayunar, porque no comía, ya le dije que era muy flaco, pero lleno de energía, y me montaban en el caballo y con dificultad me bajaban para almorzar y volvía y me subía en el caballo y a las 6 de la tarde otra vez me bajaban a la fuerza del caballo. A esa madrugada no lo ponían a tomar leche de pronto con alguna otra bebida especial. No, con otra bebida especial no. Yo llevaba un vaso con panela raspada en el fondo y me ordeñaban inicialmente, ya más grandecito, yo mismo ordeñaba al vaso, me ordeñaban leche a ese vaso y tomaba leche con panela raspada ahí en el fondo del vaso, pero sin ninguna otra bebida en especial. Entonces, así crecí y llegó el momento pues en que ya adulto decidí que no iba a vivir en la ciudad. Estudié en el Colegio San Carlos en Bogotá, primero en el Colegio Calasanz, luego en el Colegio San Carlos y luego pasé a la Universidad de los Andes y decidí que iba a vivir mi vida y a trabajar en el campo y no me iba a quedar en la ciudad pues en una oficina encorbatado. Me gustaba vestirme bien desde luego, y me gustaba la vida de la ciudad también de alguna manera. Me novié muy temprano con una mujer pues que adoré siempre y es la madre de mis hijos. Afortunadamente pude casarme con ella y eh, pero resolví tomar la decisión de venirme para el campo porque era lo que más me gustaba. Entonces, cuando ya llegó ese momento, pues tenía esa pasión pues por el ganado que siempre tuve, sentí desde pequeño y comencé pues a meter o a introducir, digamos, mis propias ideas dentro de la ganadería de mi padre y allí fue donde muy pronto arranqué con la ganadería pura, que ya más adelante le voy a explicar cómo fue. Claro, doctor Rodrigo, ya que usted entra en el ámbito familiar, 3 hijos, ¿cierto? Andrés, el mayor, Juan Nicolás. y Nicolás, que es el menor. Todos los tres apasionados de igual manera por el sector rural, por la ganadería, pero especialmente el doctor Juan, y lo decía en la última charla precisamente el doctor Juan Rueda, que había sido Juan, su hijo, quien había obtenido el mayor puntaje dentro del colegio de jueces de Asocebú. ¿Cómo es ese tema del relevo generacional? ¿Cómo les imparte usted ese amor por la ganadería? Carlos Gustavo, quiero hacerle una pequeña corrección ahí. Los tres no son tan apasionados por el sector, por el ganado, por las bestias y por lo agropecuario. Son apasionados Juan, los dos menores, mejor dicho. A Andrés le gusta, ¿no? Pero no es la pasión que tienen los otros dos. Andrés es economista, tiene también pues un posgrado, ¿no? Pero él maneja la parte comercial en Ibagué de un pequeño negocio que tenemos de comercio y Juan y el otro que acabo de decir pues en el panel de antier que la asociación muy amablemente
a la Asociación Cebú me invitó, el panel internacional, es un ganadero camuflado de ingeniero, ¿no? Nicolás. Entonces él desempeña con lujo de detalle su profesión como ingeniero, pero creo que tiene casi la misma pasión que tiene Juan por el ganado. De hecho, me ayuda permanentemente con información que obtiene en las redes, etcétera, información que yo generalmente no veo ya, no visito, y que él me está y me habla y me informa y me nutre permanentemente de esa información. Mi hijo Juan, desde luego, es un caso muy especial porque aquí le voy a hacer mención a una cosa. Julio Rebolledo, mi amigo y maestro en ganadería, decía y es sabido en el ámbito ganadero que para que un toro pueda uno decir que es realmente bueno tiene que producir por lo menos un hijo superior a él. En el caso mío, los 3 hijos son superiores a mí. Es cosa que me hace un reproductor prepotente, ¿no? Con la habilidad de transmitir bastante Muy bien. buena genética. Pero Juan, desde pequeño, es un caso muy especial porque resulta que Juan tiene una memoria y lo que llamamos los ganaderos retentiva para el ganado verdaderamente especial. Muchas veces yo le digo a amigos míos ganaderos que a pesar de lo que para mí ha sido el ganado y los éxitos y satisfacciones que he obtenido con su cría, Juan asistía conmigo a las ferias desde muy pequeño y ya con 8, 9 años, 10 años, 11 años, a veces hablábamos de un tema y me decía, esto lo he contado yo una serie de veces, porque es así, es la historia. Pero papá, ¿no te acuerdas la novilla que el año pasado en la feria de Bucaramanga de 12 a 14 meses ocupó el 4 lugar? No, Juan, no me acuerdo. Hombre, esa Osquita que estaba, adelante estaba la de tal ganadería y atrás estaba la de tal otra ganadería. Y, Juan, ¿yo qué me voy a acordar de la feria pasada de Bucaramanga? De que de 12 a 14 meses la novia que estaba en tercer lugar con la segunda que era tal y la cuarta. Entonces la memoria de Juan para el ganado y la retentiva es una cosa prodigiosa, sorprendente. Y le ha gustado mucho. Juan es además de buenas para pensar, como decía un amigo mío, se abstrae totalmente. Es una cosa muy especial porque Juan está trabajando con el computador y se tiene que ir a trabajar con el computador y se para y deja el computador ahí, pero es porque está por allá, ¿no? Maquilando. Exacto. Y esos pensamientos, ¿no? Esos raciocinios generalmente le salen bien, ¿no? Y en la genética del ganado, desde luego, y en la apreciación visual del ganado, es muy acertado, extraordinariamente acertado. He tenido la inmensa satisfacción que ha estado ya juzgando ferias en países foráneos y me decía Oscar Camacho, muy conocido en el gremio cebuista también, conocido y amigo mío desde hace muchos años, que hoy asesora una de las principales o más exitosas ganaderías del país, como son Cauchitos actualmente acá de nuestro Tolima, acá en Ibagué, y la Pilar de Juan Gambín. Le he visto hacer unos desarrollos de ganaderías anteriormente, doña, se me fue el nombre en este momento, pues en Girardot, que ya lleva esa ganadería también muy para arriba. Es decir, Oscar es un tipo que sabe y me contaba, para mí muy satisfactorio, que a uno de los gringos que vio juzgando a Juan y juez gringo además, norteamericano, le decía, mire, ese muchacho es hoy uno de los mejores jueces que hay en el mundo de ganado cebú, ¿no? La capacidad que tiene de apreciación pues del ganado y me parece pues extraordinaria. Le comentaba pues ese juez también y lo hemos visto y acá pues desde luego no ha pasado desapercibido. Ya me hablaba usted lo del puntaje que le hablaba de Juan Rueda y es uno pues de los de más altos puntajes ahí en ese colegio de jueces, etcétera. Y no en vano ya juzgó una feria nacional Cebú en Valledupar hace unos 4 años, cuando eran 3 jueces, y estaba programado para juzgar, ahora que se volvió a un solo juez, la Feria Nacional de este año,
a celebrarse en Villavicencio, que quedó o quedará seguramente aplazada pues por esta situación que vivimos hoy. Eso en cuanto a mi hijo Juan, me extendí un poquito porque vale la pena, porque a mí me emociona, porque eso es Lo llena uno de satisfacción, un doctor. orgullo muy grande Claro. para mí. No, doctor Rodrigo, precisamente el objetivo de esto es eso. ¿Y por qué? Es, Y porque, perdón, sí, señor. que es que soy sumamente emotivo, aun cuando no parece, porque los pelados somos así, eh, Carlos Gustavo, pero pues es la continuidad, ¿no? No, Entonces, yo creo que usted lo ha mencionado muy bien, doctor Rodrigo, y cómo al toro tiene que superarlo precisamente su descendencia. Usted lo ha dicho, sus hijos afortunadamente han logrado hacer una muy buena carrera profesional. Para nosotros en el Tolima de verdad es un orgullo poder decir que tenemos, como usted lo dice y como lo ha manifestado este juez extranjero, como tenemos uno de los mejores jueces del mundo. Eso para el Tolima enorgullece y obviamente a usted como padre, pues muchísimo mayor, le entendemos obviamente esa emotividad y eso es lo que precisamente queremos reflejar en este tipo de entrevistas. Tomemos un poco algo muy importante que usted dijo y es el tema de las ferias. Yo le preguntaba cuál ha sido de todas las ferias, porque usted me imagino se ha recorrido absolutamente todas las ferias en este país y ni preguntarlo de cuántas ha participado a nivel internacional. Y le preguntaba yo cuál de todas esas ferias lleva usted más en el corazón, cuál a usted le ha sido más emotiva, qué es lo que a usted le ha movido esa fibra honda, como usted dice, de tener ese amor y esa pasión. ¿Cuál ha sido esa feria, doctor Rodrigo, que a usted más le ha llamado la atención? bueno, le quiero hacer, Carlos Gustavo, previamente, me disculpa pues por la emotividad, pero bueno, ya logré controlar el sentimiento. Un poquito de historia sobre la ganadería. Entonces yo comencé a trabajar en noviembre de 1969 aquí en Doyare con mi padre. Y para el año 1974 ya adquirí, recuerdo que mm, arrancó, es decir, Andrés surgió, comenzó a no estar ya en la mente del Señor, como decía mi padre, sino fue una realidad. Y se quedó embarazada, iba a tener un hijo y yo tenía todo mi capital metido en un automóvil y entonces dije, tengo que ponerme las pilas, vendí el automóvil y compré mis primeras 10 novillas en la hacienda Boluga, este ganado que había comprado Jaime Uribe, mejor dicho, venía de un ganado que ha comprado, que ha adquirido Jaime Uribe en la Sugarland en los Estados Unidos. Allí fui y escogí, muy generosamente me dejaron escoger como entre unas 70, 80 novillas, escogí 10 y luego adquirí con mi padre 15 novillas en el puente que se las compré a Julio Rebolledo, Rebolledo. que quiero hacer una mención muy especial Sí, a él, que señor. ya lo nombré, pero pues como un estandarte de la raza, un ganadero extraordinario, fuera de lote, y fue mi maestro también, y disfrutamos mucho en conjunto esa pasión y me enseñó mucho y, y le compré 15 novillas también y un toro y ese ganado, y luego se adquirieron dos toros donde Rafael Parra Cadena que compré también y ese fue el inicio de la ganadería. Más adelante vino la inseminación artificial y posteriormente en el año 95 hicimos una importación de los Estados Unidos y de unas hembras de dos o tres ranchos, el rancho Hodgins, del Tic Tac Toe, del Diamond T y de una hija también de Mr. Watts, no recuerdo el nombre de la finca en este momento, muy linda ella por lo demás, además. Y eh, precisamente viene a su pregunta eso. En los Estados Unidos, recuerdo que de los ganados y los animales que en el rancho Hodgins, que es desde luego donde llega uno pues de cabeza a ver por qué es la mejor La ganadería genética. Brahman y ha sido pues del mundo, así lo considero yo por lo menos, eh, la genética extraordinaria y hoy sigue siendo extraordinaria. Eh, los animales que demostraron de establo y a unos precios de $25,000 y de $20,000, etcétera, ninguno me gustó.
Pero cuando me llevaron a ver los lotes de toretes en los potreros, entramos a un lote donde Bob Hodgins, que fue quien me atendió eh, todo el tiempo en mi visita, me dijo, mire Rodrigo, aquí el mejor torete que hay acá es este. Y yo miré el torete y me gustó desde luego, pero le dije, pero mire, yo quiero ver aquel otro también, cómo es que lo vuelvan a pasar. Eran ariscos y corrían pues en una extensión de una manga de unas 3 hectáreas, o 2 hectáreas, algo así. Y ahí compré de 3 toretes que les compré a ellos, 3 terneros prácticamente, tenía 10 meses, ¿no? El animal o algo así. Compré el 419 raya 5, ¿no? Un hijo de Madison JDH Circo Manso, y de la vaca 100 a la postre, que resultó sumamente importante en el desarrollo y la genética de los señores Hodgins. La vaca 100 hija del toro coronel 38 raya 8, si mi memoria no me falla, que ya me falla mucho. Y bueno, y como le digo, el toro Madison. Entonces yo le dije a Bob al final, o cuando Bob, yo quiero que me amance esos animales. Bob me dijo inicialmente, no, ese toro del 419, eso es imposible, amansarlo, ese animal es muy nervioso, etcétera. Yo le Muy dije, arisco. hágame el favor y me lo amansa, ensayemos, que si le pasa cualquier cosa es bajo mi responsabilidad. Con Bob hablábamos, yo lo llamaba en la noche más o menos cada 8 días, y cómo va la cosa, y cada quien me decía, el animal está respondiendo divinamente. Ese animal que llegaron a Colombia, y ese animal antes de los 27 meses, como con 26 meses, ya pesaba 1150 kilos. Yo hice pues una descripción para promocionar pues el animal, y yo recuerdo que decía que era muy similar pues a un toro europeo si se le quitaba la jiba por sus características de productoras de carne absolutamente objetivas. Es decir, un animal sumamente largo, un animal muy ancho, un animal con bastante profundidad en su cuerpo, y se desplazaba sumamente bien en una gotica seguido de cuartillas, cosa que mucha gente le daba mucha importancia, pero que otros, entre otras Julio Rebolledo, conversábamos, etcétera, a veces los toros tienen que tener cierta flexibilidad ahí, exceso de rigidez Ok, tampoco, ajá. bueno, y no los va a perjudicar, y el toro eso le hacía que caminara muy fácil, etcétera. Él comenzó a ganar en las ferias, acá apenas llegó yo lo comencé a sacar, y en la Feria Nacional de las Bodas de Oro de Asoceu en Neiva salió a competir de 24 a 27 meses y fue el gran campeón nacional. Para mí esa feria la llevo en el corazón porque a pesar de que el becerro no hubiera sido creado por mí, sí fue un becerro que compré en el potrero, que no me lo recomendaron como el mejor, que fue fruto de mi escogencia. Luego que cuando llegó acá ya semi cuidado y yo comencé a cuidarlo, los ganaderos acá nunca dije cuánto me ha costado, creían que ha pagado 40.000 o 50.000 dólares por el ternero, y resulta que la realidad es que creo que pagué 7.500 Ah, dólares bueno. por el ternero, ¿no? Y por eso llevo esa feria en el corazón. Desde luego hay otras muchas de gratos recuerdos. Hubo una época en que verdaderamente ganamos mucho con la ganadería. Teníamos el Brahman rojo también, que en su momento recuerdo también una agroexpo donde fue muy grato que trajeron un trofeo muy especial, que es el que me parece más lindo de los que tengo, el, Santa Elena Ranch, y me dieron que es la efigie del toro 80 raya 3 por considerar la mejor ganadería roja, la de Doyar. También en otra feria los señores Hodges me dieron y gané, no sé si fue ya por qué o si fue cuando la nación, una copa así enorme, pues de plata, que es una de los trofeos más queridos por mí también, y extraordinario y muy lindo. Entonces, tengo muchos gratos recuerdos de muchas satisfacciones enormes que me ha dejado la ganadería. Mucho más, Carlos Gustavo, satisfacciones que dinero, ¿no? Porque la realidad es que los sobregiros en el banco y No dan etcétera espera. no dan espera, y esto es una pasión enorme, pero si usted tiene el caso mío, que yo he vivido de la tierra, del ganado y de los cultivos, ¿no? Cuando uno no tiene otras fuentes, pues, de De ingresos, de ingresos. dinero, con qué sostener eso, eso requiere mucho capital, ¿no?
y a veces pues el flujo de caja y otras cosas. Es decir, Apremiante. se requiere una pasión enorme para seguir uno pues metido pues con la idea y no dejarla y estar ahí, continuar, ¿no? Y perseverar. Pero yo creo que las satisfacciones justifican el esfuerzo. Todas esas canas se ganan es precisamente y bien ganadas. Doctor Rodrigo, hablando de canas, en lo que usted lleva acá de estar en Doyar y toda esta historia que usted nos cuenta, ¿algunos lo han asustado por acá? ¿Lo han asustado a usted, hola? Eh, Brujas, brujas, que en- sí las hay. a mí me encanta ese tema, pero desafortunadamente es muy efímero. Mejor dicho, no. Yo digo, si hay brujas, que maravilloso, porque no todas tienen que ser feas. Entonces, que se le aparezcan a uno de 25, de ¿Cómo 28, debe ser el de prototipo de 30, la, de de la bruja? 22, de 20 bien formada, con cara linda, ¿no? Y sumamente sensual y sexy. Así deben ser las brujas. A mí me encantaría que se aparecieran, pero casi no se dejan ver, muy de vez en Siempre cuando. se la pintan muy fea, narizona. No, a mí no, es que yo no, en esas no creo, ¿no? Creo en las bonitas, pero aparecen muy de vez en ¿Qué, cuando. qué pelea usted con Pepe, su administrador, respecto a las brujas? Resulta que Pepe dice, es que aquí asustan, es que salen no sé qué, cuando creen en cosas, ¿verdad? Poniéndole un poquito de seriedad, Carlos Gustavo, en mi manera de ser, irracionales, y yo no creo en esas cosas. Yo Okay. creo en el poder mental, ¿no? Creo, en eso creo. Pero en que esas brujas y la gallina con los pollitos de oro y el muán El y Juan. todo, claro, con una borrachera muy buena, pues no aparecen muchos muanes y muchas brujas de esas. Pero por ejemplo, la madera es sabido de todos, pues, que cuando se está secando traquea, Ok. ¿no? Entonces oyen el traquido de la madera y creen que es que Se están, estaba sí, apareciendo. cuando asustan de verdad, es que son de verdad. Son, si en este caso los que asustan no son unos animales raros, sino personas de dos pies, pues, y dos piernas, Aprovechando. esos son de verdad. Sí. Esos sí pueden, pero a mí, afortunadamente, a mí no me asustan. No. Toquemos un tema que precisamente usted comienza a abordar y es esos sustos que pegan esos personajes de dos patas. El tema de la violencia. En todas las entrevistas que hemos hablado con don Eduardo, con doña Elvira, con el doctor Juan, a todos los ha tocado de una u otra manera el tema de la violencia. ¿Cómo toca la violencia a la familia Peláez, específicamente a don Rodrigo? El tema de la violencia ha sido inherente pues a mi vida. Me tocó vivir toda la vida pues bajo esa presión, digámoslo, crecí. Le voy a echar una anécdota sobre eso. Crecí, no, pero esa es distinta. Era también las afugias pues económicas de mi padre, pero era distinto que viene a colación. A veces cuando uno no pregunta, yo, mi cuñado, ¿no? Pregunta, a mí me dicen que en el colegio, y además lo he conocido toda la vida, es un hombre muy exitoso en la vida, muy inteligente, muy capaz, ¿no? Primero siempre en su curso en el colegio, luego en la universidad dejó un récord en la universidad, lo dan de extraordinario, luego se fue para Oxford y usted viera lo que es ese hombre con un lápiz y un papel, ¿no? Eso es extraordinario. Y, y resulta, ahí se me fue y resulta que, pero era sobre el tema de la violencia, lo que le iba a decir, no sé por qué toqué el tema y llegué a mi cuñado. Muy seguramente los tocó también el tema de su padre cuando... No era eso. Pero bueno, volviendo al tema se me escapó por qué nombré a Armando en ese aspecto. Volviendo al tema porque le iba a hacer que cuando estaba pequeño, porque no preguntaba, menos mal Ok, recuperé. ok. Yo no pregunto a veces y está muy mal no preguntar. En cambio, Armando, sí, a mí me dicen los compañeros, me decían Carlos Manuel Garcés y a algunos otros personas, y lo he visto también, pregunta y pregunta hasta que le queda claro todo. Alguna gente se puede desesperar. Este Sí. tipo ha hecho 27 preguntas, pues, en el término de 15 o 20 minutos, media hora, etcétera, pero él hasta que le queda todo totalmente claro, pregunta. Entonces yo no preguntaba y yo oía a mi padre que le decía a mi madre que lo iban a ejecutar
Y él se refería a que un banco de pronto lo iba a ejecutar. Y yo pensaba que era que en un callejón en Ibagué, Lo no, cuando iban estaba muy a, pequeño, lo iban a matar. claro, Y eso usted no se imagina, tal vez yo estaba muy pequeño, yo oí eso tal vez a los 4 años, a los 5, y usted no se imagina el sufrimiento tan grande que me claro, costó eso hasta cuando crecí un poquito más y descubrí que no era, que era otra que le cosa, fueran a dar que bala ni nada. no estaba relacionada. Entonces, eso fue una anécdota al lado. El tema de la violencia a él lo afectó mucho, ¿no? Y porque se vino después de que él fue secretario privado de López Pumarejo en las dos presidencias de López Pumarejo, que lo estimaba mucho. Después de la primera lo mandó a Caracas, a Venezuela, y después la segunda lo mandó a España, donde era encargado de negocios, pero hacía las veces de embajador porque no había embajador, ¿no? Y cuando regresó de allá se metió a trabajar al campo y vivía en Buenos Aires, ¿no? Doyare no sé si existía todavía, porque esto fue todavía en los 40 y hacia el 48, ¿no? Y lo afectaba mucho, desde luego, la violencia política. Él había hecho política en su juventud, fue un orador extraordinario, un hombre muy inteligente. Y entonces, desde que yo crecí, veía la angustia de él también por esa parte, pues de la violencia política, etcétera y demás. Y ya más grande, más grandecito yo, pues ya arrancó la etapa esta relativamente moderna, Sí, digamos, de la violencia más reciente. de la guerrilla. Primero hubo el bandolerismo Ujú. y luego ya la guerrilla como tal. Y pues desde luego a mí hubo un momento donde me había afectado también seriamente por eso, eh, muy afectado, y toda la vida pues me ha tocado pues esa presión. Podría entrarle yo en detalles, pero no deseo entrar en detalles con usted sobre eso, pero sí hasta le comento que en algún momento tuve que trasladar mi familia pues un año a Bogotá, pues y bueno, muy sumamente incómodo, pero nunca pues abandonamos la cosa acá porque pues vivo de esto y entonces cómo hacemos, pero sí hubo algún año en que duré un año calendario sin venir a Doyare, Todo por ¿no? teléfono. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, ese tema pues ha sido, ha habido que convivir con eso como vamos a tener que convivir ahora con Con el el COVID. COVID-19, ¿no? Sí, y es un tema desagradable que conocemos mucho todos los hacendados, ha afectado demasiado pues y han sido muchas pues las víctimas de eso, ¿no? Las personas que no solamente pues perdieron sus bienes y la parte económica se vio muy afectada, sino todos los ganaderos y agricultores que han perdido la vida pues por esa desgracia, ¿no? Ese es el tema de la violencia. Sí, señor, sí. ¿En qué momento, y conocemos a Doyare, los que conocen a Doyare, pues obviamente en la producción de genética, una excelente genética de Brahman, especialmente gris, ¿en qué momento Doyare entra al tema de lechería, doctor Rodrigo? Usted ha sido uno de los pioneros empresarios en empezar a hablar de que hay que vender leche. ¿Cómo fue todo ese trasegar? Una aclaración, Carlos Gustavo. Es, no, no especialmente gris. En el tema del Brahman rojo, Ok, en determinado momento que debimos vender eh, para subsanar precisamente dificultades económicas, gran parte muy importante del ganado. Luis Samuel Martínez me compró, ya le conté el trofeo pues del toro, la ujú, efigie del 80 Raya 3 por ser la mejor ganadería roja, y con el rojo ganamos muchísimo. Y Luis Samuel Martínez me compró a mí un grupo de vacas, tal vez las mejores, porque apenas abrí la boca en esa época se vendieron con una facilidad enorme las vacas rojas. Luis Samuel me compró, le quiero comentar esto, Luis Samuel me compró vacas, que de esas vacas, yo le vendí esas vacas en aquella época tal vez como en 7.500.000 pesos. Luis Samuel vendió la mitad de una vaca de esas en un día de campo, creo que allí en Río Negrito, donde el socio, el señor Rico o algo así, en 150 millones de pesos, la mitad de una vaca de esas. Vendió el 100% de una hija de una vaca de esas en 150 millones de pesos también. Posteriormente vi una vaca que remataron en un remate
no sé si es Agrovel, no recuerdo exactamente cómo se llama la firma, en Buenos Aires, en Caucasia, en 120 millones de pesos. Sobre eso le quiero contar, y hembras blancas también, que si usted mira muchas de las más importantes ganaderías o muchas de las importantes ganaderías de Brahman en el país, encuentran muchas genética de hembras Brahman de Doyare, desde luego de toros también. Yo recuerdo Fernando Tamayo, que me compró un hijo de Madison, que Fernando Tamayo, que fue un excelente ganadero también, Sí. sostenía que daba mejor que Madison. En realidad, de verdad, el animal bastante bueno y sus crías bastante buenas. Mm, entonces, pero en el rojo, pues no podría decir yo, a mí me gusta más el blanco. Si tuviera que escoger uno de los dos, trabajaría con el blanco. Pero así el rojo haya estado de moda en los últimos 15 o 18 años y valga más el rojo que el blanco sin razones para mí objetivas de producción de carne De en el indicadores. campo, de indicadores objetivos económicos de producción en el campo. Me gusta más. Pero el rojo ha tenido, pues, nuestro un éxito por lo menos igual al gris. Le quiero comentar esto que en el panel de antier internacional me referí. Una edición, sería muy bueno porque se lo nombré a Germán Gómez, el director del Departamento Técnico de la SOCEU, hay que ubicarla. Una edición de la revista El Cebú donde yo cogí ya había ya muchas vacas como madres sobresalientes y el 5% de las madres sobresalientes que aparecían en esa edición de la revista publicadas eran vacas Doyare, el 5%, ¿no? Entre otras, la primer madre sobresaliente que hubo cuando se inició el programa fue, si no estoy mal, no recuerdo mal el nombre de Doyare Imperator Perla, ¿no? Perla estoy seguro y Doyare también porque es el prefijo, pero creo que era Doyare Imperator Perla, fue la madre de un toro famoso en aquella época, Gladiador, un toro de 1000 y pico de kilos también le fue muy bien en las ferias, y esa vaca estuvo durante un poco de tiempo en el inicio como la número 1 en el programa de madres sobresalientes. Eso es parte de lo que nosotros estamos hoy, señoras y señores, con el doctor Rodrigo Peláez, propietario de la hacienda Doyare, muy conocida en el tema genética. Él nos está explicando cuáles son las líneas que han surgido acá en esta empresa y cómo ha contribuido precisamente la ganadería de Ollare a la construcción de la ganadería del Tolima y del país. Pero venga, no me respondió la pregunta, doctor Rodrigo, el tema de leche. ¿Cómo se metió Ollare en el tema de leche? Voy para allá. Mi padre siempre tuvo lechería, la lechería tradicional de aquella época que llaman de Surriago, donde los terneros se iban después del ordeño con las vacas, hacia la 1, 2 o 3 de la tarde se apartaban, dependiendo pues de la ganadería. Acá yo recuerdo que él en aquella época producía 500 botellas de leche diarias. Aquí en Doyare, en Buenos Aires, también siempre ordeñó vacas. Y pues cuando yo comienzo a trabajar ya y me vengo aquí a Doyare, donde viví los primeros 9 años sin ninguna comodidad, pero feliz, veo una ganadería que monta Jaime Giraldo en Venadillo, de cruces, sobre todo sangre pardo suizo, y monta un pequeño ordeño mecánico y pone una rotación de las vacas. Me interesó mucho. Por aquella época es que se vincula a mi cuñado Armando a la sociedad, yo lo vinculo, y le mostré a Armando y surgió la inquietud y resolvimos montar una lechería tecnificada. Entonces arrancamos con algunas pocas vacas. Bueno, le compré algunas vacas a Armando Gonella, recuerdo amigo mío también, gran veterinario de la zona, Claro. que cuando las trajimos aquí a Doyare yo comencé a manejarlas en forma distinta, a darles concentrado y a ordeñarlas en la mañana y en la tarde, primero en unos comederos rústicos que hice con guaduas donde les ponía, él no podía creer la leche que sus vacas daban, ¿no? Recuerdo la uva y recuerdo otras vacas, pues que comenzaron a dar 18 y 20 litros de leche, ¿no? Sorprendente. Y luego fuimos adquiriendo algunos otros animales, ¿no? En otras ganaderías y montamos una lechería que fue en su época pues una punta tecnológica
aquí en la zona, visitada por muchos ganaderos de todo el país. Hicimos unos días de campo, recuerdo uno que de acá para arriba fue una cantidad de carros que yo era absolutamente sorprendido. Entonces miraban tanto el tema de la leche como miraban el tema del cebú, ¿no? Del ganado de selección. Entonces, lo que hicimos fue poner una sala de ordeño y comenzamos a ordeñar a la mañana y a tarde sin ternero. Hicimos unas alacunas para crear ahí las hembras. Los machitos siempre los hemos vendido cuando nacen y comenzamos a vender la leche con el tiempo. Inicialmente se las vendíamos a unos cruderos. La leche salía de muy buena calidad porque yo me esforcé mucho porque la leche desde el principio fuera una leche muy sana, pues muy buena, muy higiénica, etcétera. Y luego, una vez en Girardot, vi un expendio de leche muy rudimentario, ¿no? De leche cruda. Y se me ocurrió que podía montar eso en Ibagué, pero un poco más sofisticado. Entonces conseguí un garaje, un par de garajes. ¿Qué año era ese, doctor Rodrigo? No, yo no recuerdo, Carlos Gustavo, exactamente, porque mi memoria me falla mucho, pero eso debía ser 80s. por ahí, sí, 80, yo creo que por ahí 1980, algo así, o un poco antes. Y estos garajes, pues, o recintos que alquilé, eh, los embaldocinamos, pues, ¿no? Bien Los bonitos. enchapamos bien bonitos, pusimos unos mostradores con vidrio que separaba y pusimos unas niñas ahí para vender muy arregladas, pues, Con su ojo clínico. bueno, con cofia y demás para que atendieran el público y comenzamos a vender la leche en esos expendios y era un excelente negocio en aquel momento porque vendíamos la leche al precio de pasteurizada, pero sencillamente, pero sin, Entera. ahorrándonos el proceso completo de la pasteurización. Y la presentación, Y doctor la vendíamos. Rodrigo. No, la llevábamos en cantinas Sí. y se llevaban unas bolsas blancas de plástico y la persona que requería pues 3 o 4 botellas Se le pues se le entregaba. entregaban en su bolsa blanca de plástico, todo impecable. Y comenzó a ser un éxito tremendo. Inicialmente se abrieron 2 locales y llegamos a 5. Con el tiempo comenzó pues a bajar la venta, se devolvió, yo pienso que las costumbres cambian, que las amas de casa comenzaron a trabajar cada día más, etcétera, era más fácil llevar la leche del supermercado ya ultra larga vida, etcétera, sin tener que desplazarse a comprar exclusivamente la leche y a hervirla y demás. Pero pasaba una cosa muy simpática, la gente sí seguía pues con la idea de que la leche era extraordinaria, porque en fechas especiales donde se hacen cosas a base de leche, eso se volvía casi un problema de orden público, Para porque poder eran vender. unas colas, pues, si querían dejar a los clientes habituales y permanentes sin leche, y les tocaba decir, no, no le puedo vender sino tanta, etcétera, porque la cola era enorme, ¿no? Hasta que finalmente, pues, suspendimos ese El negocio negocio. y ya comenzamos a venderle, pues, a un comprador que comenzó a retirar la leche, pues, acá directamente de Dollare fría, como la entregamos desde entonces. Ha sido un renglón muy importante dentro del ganado. La genética que producimos ahí es una genética que a través de los años ha sido muy acogida. Yo en determinado momento puedo tener dificultad para vender hembras Brahman, sobre todo en los últimos años. Los machos se venden, las hembras no, como en una época que se vendían con gran facilidad, pero vacas de leche nunca tengo dificultad, ni novillas de leche. Siempre hay gente preguntándome por vacas de leche y por novillas de leche y he tenido diversas épocas donde no gano dinero, no hay margen para ganar dinero con la venta de la leche, la producción de la leche, pero el centro de costos, como ya lo llamo, lo arregla la La venta venta del ganado de leche, de las ¿no? De la novillas. genética y sobre todo las vacas. Muchísima gente quiere ya vacas probadas de primero o segundo parto que sepa cuánto dan diario de leche y vienen en busca de eso. Desde luego hay mucha gente que compra también novillas, sobre todo preñadas, siempre las quieren desde luego Sí. próximas a entrar en producción. Pero ese es un renglón
que a través de los años se mantiene la demanda por ese tipo de producto. Aprendimos desde luego en el desarrollo de esa lechería que pues lo primero no se puede uno subir al 3/4 europeo porque no lo resisten. Ujú. Hoy, y definitivamente lo mejor que hay es el F1, ¿no? Y hoy máximo llegamos al 5/8, ¿no? De composición de sangre europea, ¿no? Trabajamos principalmente, porque más allá de eso en estos climas no lo resisten bien, no se adaptan bien. Trabajamos principalmente con el cruce de Holstein con Gir lechero y de Holstein con Brahman, ¿no? Y ambos son excelentes. Ha de pronto ensayado, escuchaba por ejemplo a don Eduardo Yuela, que él dijo, mire, una vez que a los Gustavo se me ocurrió hacer un ensayo con un aspargo suizo en el frío de purificación. ¿Usted ha intentado de pronto hacer algún ensayo aparte de con alguna de estas razas aquí en Alvarado? Y recordarle de pronto a los que nos escuchan, Alvarado, yo creería que está en los 300 metros sobre el Doyar nivel del está a mar. 370 metros sobre el nivel del 370. mar. Trópico, trópico. Brutal, con garrapata, con mosca brava, con absolutamente de todo. Y en estos últimos, Jennifer, le recomiendo 2 tintos más, por favor. En estos últimos tiempos donde la variación climática está a la orden del día, le puedo comentar que he salido a veces a las 7:30 de la noche del ordeño de la tarde de la noche y un día me encaramé, me subí en la camioneta, no, perdón por la expresión, me subí en la camioneta y marcaba 37 grados a las 7:30 de la noche, ¿no? Ese es el clima en Doyare. Entonces, desde luego que hice esos cursos y los hicimos. Traímos en una ocasión unas Holstein, unas Parhol, que se llaman Ujú. pardo suizo. Con Holstein. Eso hubo que comprar hasta máquina peluqueadora para quitarles pues ese pelo, porque se volvieron peludas. Eso fue un problema, no, no las dejamos morir desde luego, pero eso, y traje también Holstein puras, terneras, las levantamos y esos animales no resisten más de 3, 4 partos muy, pues bueno, no las cuidamos, el exceso era el mismo tratamiento de las demás, pero terminan, recuerdo una que literalmente se desbarató al salir del ordeño porque ya venían sonándole todos los huesos hasta que un día salió y se cayó pues desbaratada como un mecano pues que haga así una casita pues de, entonces, eso no funciona, eso no es económico, Carlos Gustavo. Se necesita la sangre indicus, ¿no? Para poder producir exitosamente, rentablemente en estos climas. Vuelvo y le repito, el F1 es lo mejor de todo. Lo que pasa es que hay que disponer pues de lato bien o de vacas gir puras o bien las vacas Brahman como le digo yo, o bien con toros Gir o con toros Brahman, producirlas pues en vacas europeas que estén pues en el trópico alto. Si una persona que nos está viendo en el día de hoy, en esta mañana, quiere acceder de pronto a la genética aquí de Doyare, ubicada en Alvarado, un costo aproximado, obviamente, entre animales de potrero, animales puros, ¿qué le podemos decir a la gente y qué recomendación usted le puede dar? Carlos Gustavo, ya le hablé sobre la afortunada, excelente demanda pues que tienen esos Ujú. animales. Actualmente yo arranco con la venta de novillas ya cargadas, ya preñadas en 4,5 millones de pesos. Y Perfecto. ese precio sube de acuerdo pues a la genética del animal o si son vacas ya en producción, de acuerdo a la producción del animal, ¿no? Obviamente hoy manejamos, porque ya acabo de hablar sobre el tema, animales completamente adaptados, Ujú. perifinos, pericortos, perifinos y completamente adaptados, que máximo, como le explicaba, llega su sangre A los 5. a 5/8. Las novillas, digamos hoy, las novillas Girolandas Plus, que así se denominan hoy en el país, usted las vende hoy preñadas fácilmente, sin ninguna dificultad, a 8 millones de pesos. Ese es un valor asequible para quien quiera y yo sé y he visto a muchas personas venir a adquirir y enamorarse de la genética aquí de Doyara y seguir comprando. Hay un tema que ha sido recurrente con todas las charlas que hemos tenido con las personas que nos han acompañado en estas historias y es el tema de alimentación. Usted coincidirá de pronto, doctor Rodrigo, de que la genética no se expresa sin comida y lo digo que usted lo coincidirá porque obviamente al hacer un recorrido aquí por Doyare, pues encontramos algo que también es recurrente en las fincas y en las empresas que son exitosas y es el almacenar comida.
Usted tiene almacenados aquí mal contados 4 o 5 chorizos de silo de maíz, si no me equivocaría yo, y es obviamente pensando en estas condiciones de trópico. ¿Qué recomendación le da usted a los ganaderos que nos están viendo, doctor Rodrigo, en ese sentido? Yo creo que hoy, con la alteración del clima, como lo hablábamos, es absolutamente indispensable e innecesario tener una reserva de alimento. Por ejemplo, en este momento, no solamente el ensilaje de maíz que permanentemente hacemos, porque utilizamos una parte para nuestro ganado y adicionalmente también tenemos a la venta ensilaje y vendemos permanentemente. Es un mercado ¿A cómo tienen en que este va a momento silo? 300.000 pesos la tonelada, Perfecto. cargada aquí en Doyare, y hay que traer los coteros para que la carguen. Y vendo sin ninguna dificultad y cada día más, ¿no? Es un nuevo renglón que se ha venido abriendo, y como tenemos un pequeño almacén en Ibagué, allá también se vende, allá pues vale más, pero se vende también. Eso sí, Carlos Gustavo, procuramos hacerlo como nos gusta, procurar hacer todo. Es un ensilaje de excelente Calidad. calidad, muy palatable, normalmente bien picado y muy bueno. Sale el producto. Entonces, esa reserva de alimento hoy me parece fundamental para enfrentar en cualquier momento una dificultad como la que el clima hoy nos puede presentar en cualquier momento. Mire este tema de este año, abril y mayo sin invierno, Wow. donde llegue el verano normal, ¿no? Ahora junio, un mes de transición, y julio y agosto se vengan con el verano normal, el problema va a ser gravísimo. Acá específicamente en Doyare no tenemos comida en los potreros no se han repuesto. Ahí hay una virtud excelente, pues que hablábamos, pues del panel, que es la virtud, pues del ganado Brahman, ¿no? El ganado cebú que en condiciones de mínimo forraje usted lo ve sobrevivir a punta de sal y agua en los potreros, y el ramoneo que puedan obtener ¿no? de cualquier tipo de arbusto o monte, y se mantienen y sobreviven. Y además son incapaces de reproducirse, ¿no? El ganado Brahman en este caso. Los cruces lecheros pues son un poquito más exigentes, pero por eso se hace absolutamente indispensable mantener digamos, ahora vamos a proceder también a enfardar una cantidad importante de pacas de tamo para tener una reserva, así sea para poderles llenar pues Estamos de arroz. tamo de arroz para poderles llenar pues en determinado momento, ¿no? De algo pues a las vacas, porque donde se venga, como estamos hablando, del verano normal, la situación va a ser sumamente complicada. ¿Algún proceso en el tamo? De procurar cuando lo hemos hecho, que ha sido no muchas veces, si usted le aplica pues la urea con la melaza, pues puede subir eso de un 2 o 3% de proteína a un 9%, que ya lo hace pues un alimento muchísimo más importante, y es económico el proceso y no es demasiado complicado, ¿no? Es muy sencillo. Sí, Entonces, lo desdobla mejor. seguramente con lo que vamos a hacer ahorita, le aplicaremos pues la urea con la melaza para mejorarle un poco el alimento. Usted tocó un tema también muy importante y que está obviamente dentro de lo que estamos hablando en el tema nutricional, y es los árboles. Aquí vemos muchos árboles en esta finca. Tiene usted un concepto muy de lo ambiental y en eso va muy amarrado lo que ahora le denominamos sistemas silopastoriles, que yo siempre lo he dicho de manera muy simplista, es, hombre, siembre árboles en su finca, un matarratón, un guásimo, que es alimento espectacular para el ganado. ¿Ustedes han comenzado a incorporar ese tipo de tecnologías acá de esa manera en la finca, doctor Rodrigo? Pero ha sido por mi idiosincrasia, Carlos Gustavo. Perfecto, sí. Entonces acá en Doyare, que es ganadero y arrocero, yo creo que usted difícilmente encuentra en la meseta de Ibagué una hacienda donde se produzca arroz que tenga tantos árboles como Doyare. Ujú. Hay árboles por todas partes en Doyare, y entonces esa es una gran fortaleza. Y le quiero contar una cosa, muy mala para el bolsillo, muy buena para el ambiente y para el ganado. Llevo años
sin fumigar potreros. A veces cuando se hace muy necesario fumigar un sector, dando y dando y dando guadaña, para controlar las malezas con guadaña, para preservar precisamente toda esa riqueza de las Biodiversidad. leguminosas, de la biodiversidad. Entonces aquí usted sale a los potreros y encuentra una gran cantidad de leguminosa porque no se han extinguido con las fumigaciones, ¿no? Y hay desde luego, la leucaena se ha extendido mucho, hay iguá, hay samán, hay todas estas otras rastreras, ¿no? En gran cantidad. ¿No? Guásimo, ¿no? Que hemos, en estas épocas de escasez, De hecho, usted entra a los potreros y están esos retoños de guásimo así, sin una hoja, ¿no? Porque el ganado, hermoso es pues, claro, entonces es un recurso verdaderamente fundamental. Además que la sombra es absolutamente indispensable perfecto. para el En las ganado. altas temperaturas. Eso conlleva, además, tiene la importantísimo resultado, pues, de la mejora del medio ambiente. Hablábamos y yo también mencionaba en el panel cómo nos han metido, pues un engaño le han metido al mundo entero con el tema medioambiental de que la ganadería, ¿no? Es fuente, pues, de contaminación, pues, y de una cantidad de producción, pues, de carbono y de todas estas cosas, cuando es al contrario, ya los brasileros tienen, y yo he visto, ¿no? Ya unos trabajos donde han mandado, donde una hectárea puesta de pasto es mucho más positiva para el medio ambiente y benéfica, ¿no? Que un monocultivo. No, que perjudicial. Correcto. Entonces, eso es un mito y una idea falsa que le han metido al mundo. Y es a todas luces es visto que, digamos, la ganadería contra nuestros sistemas tradicionales de agricultura, pues es infinitamente, usted tiene la tierra cubierta por pastos y si hay árboles, pues no, por árboles también, a diferencia de lo que hacemos con la tierra para sembrarla, que es dejarla totalmente desnuda, Correcto. ¿no? Donde cae el aguacero y viene la erosión y donde pues no hay un árbol, pues ni se produce ahí, pues, ¿no? Ni nitrógeno ni nada, pues, de las sustancias favorables para el medio ambiente, pues, que se deben producir. Qué Entonces, buen. el cuidado, usted aquí, aquí casi todos los potreros tienen bebederos naturales, ¿no? Se han mermado y se han secado durante mi vida algunas quebradas por las perforaciones de pozos profundos y por las talas de aquí para arriba, por lo que se han secado todos los ríos en el país, por la tala indiscriminada de los montes, ¿no? Pero acá usted sale y los montes de las aguas, de las fuentes hídricas, pues, y de las cañadas, etcétera, y demás, están celosamente guardados, ¿no? Esa es la situación. Y en todos los potreros, como le digo, encuentra mucho arbusto y mucha leguminosa, fruto de lo que le decía. A la larga, pues ya usted puede cada vez hacer la limpieza de cada potrero con menos jornales porque es maleza muy, muy suave la que hay que cortar. Ya muy seleccionada. Entonces rinde mucho la agua dañada porque pues no es arbustiva, digamos, no es gruesa ni dura, Ujú. pero sí usted tiene que echar guadaña y guadaña y guadaña y guadaña y guadaña, pero se conserva esa riqueza fundamental de la gramínea, de la leguminosa, perdón. Bueno, doctor Rodrigo, ya una pregunta final para el empresario. Y usted ya lo ha mencionado en el tema del COVID, en medio de toda esta pandemia, estas dificultades y la situación, pues digamos, se puede decir que favorable para el sector ganadero, porque obviamente nuevamente vemos cómo el país se ve abocado a ver en el sector campesino, en el sector rural, la necesidad de producir comida. Para ese empresario o para don Rodrigo Peláez, ¿cuál es la recomendación para estos ganaderos, para estos empresarios del sector rural que pues están pasando obviamente y todos estamos pasando por una situación compleja, pero qué recomendación, qué consejo le da usted como empresario a estos ganaderos, a sus pares ganaderos? No, yo creo, lo hablábamos en el panel de anteayer, yo creo que la situación, el porvenir y las perspectivas para la ganadería de carne están fuera de toda duda y creo que la situación, de hecho veía la semana pasada cuando inicialmente se lesionó un poco el consumo y el precio del ganado, porque seguramente el consumo, incluso con los toques de queda, etcétera, la gente no puede salir a comprar, se vio lesionado. Ya la semana pasada el ganado comenzó a subir de precio, ¿no? Y en las perspectivas generales de mediano y de largo plazo, Carlos Gustavo, yo veo que la carne y la proteína de origen
animal. vacuno, ¿no? Está con un panorama totalmente despejado. Seguramente no solo con el consumo interno, sino con el consumo, el mercado internacional y el consumo internacional que vemos que está muy firme, muy amplio y que de ahora de nuevo que ya volvimos a estar libres de aftosa, pues después del Los la focos. sí, después del contrapié pues que tuvimos, el traspiés que tuvimos enorme durante ese gobierno anterior, ¿no? Eh, está despejado y es enorme el potencial que tenemos. Cuando se nos vino esta cosa ahorita de esta pandemia, esta maldición pues que nos está tocando vivir, estaban adelantándose pues muy aceleradamente ya conversaciones con la China para comenzar a exportar a la China. ¿Usted se imagina ese mercado? Mil y ¿No? pico de millones. Bueno, no, exacto, eso es, nada más ahí, es decir, no tenemos, ¿no? Entonces yo veo el mercado de la carne de ganado vacuno totalmente despejado. Igualmente en la leche, no lo mismo de claro se ve el, eh, el porvenir de la leche, pues, o la situación de la leche. Incluso, le cuento que en mi caso personal me ha tocado sufrir una merma, pues, en el precio que me estaban pagando en el litro, porque la empresa que me compra, de persona, gente conocida y muy buena y toda esa cosa, se vio seriamente afectada porque a su vez los pedidos a esa empresa se los mermaron tremendamente con motivo pues de esta situación que vivimos. Yo espero que sea pasajero la situación a nivel nacional. Hay unas grandes posibilidades mientras el dólar esté en los niveles pues en que está, Ujú. y yo creo que tendría que preguntarle a mi cuñado, pero yo creo que el dólar muchas veces se va, A mantener. mucho tiempo se va a mantener en unos niveles que no sea fácil importar pues a precios por debajo de lo que se está pagando ahora, y confiaría pues en que ese mercado de la leche pues siga bien también, pero indiscutiblemente el de la carne no lo veo muy firme. Cuando esta situación tienda a normalizarse, yo creo que las perspectivas van a ser muy buenas. Bueno, señoras y señores, pues es la entrevista, la charla que hemos tenido con el doctor Rodrigo Peláez Vila, propietario de la hacienda Doyare, una hacienda muy importante en el tema genético, producción de leche, producción de genética para el Tolima, para el país. No nos resta más que del Comité de Ganaderos del Tolima agradecerle al doctor Rodrigo por habernos permitido desarrollar esta charla aquí en su finca, aquí propiamente en la hacienda Doyare. Doctor Rodrigo, muchísimas gracias por esta compañía y por esta oportunidad. Carlos Gustavo, a usted nuevamente sumamente agradecido, muy complacido, y le vuelvo a repetir pues mis palabras de agradecimiento por darme la oportunidad de charlar y de comentar y de disfrutar este rato compartiendo con usted lo que ha sido pues mi vida y mi más grande pasión pues durante ella, que ha sido pues el campo, la ganadería. No tocamos sino tangencialmente o no el tema equino de los caballos colombianos, que también me gusta. Ah, sí lo toqué cuando pequeño, de los 4 años, etcétera. Entonces le agradezco muchísimo. Ojalá usted haya quedado satisfecho con la charla. No faltaba más, doctor Rodrigo, y obviamente con una persona tan buen conversadora como usted, nos faltarían muchísimas horas para poder hablar y que usted nos contara toda esa historia. Nuevamente desde el Comité de Ganaderos, doctor Rodrigo, muchísimas gracias, muy amable. A usted, Carlos Gustavo.